La pobreza siempre fue un problema muy grande en México y no fue la excepción en el caso de Díaz. A pesar de que trajo inversiones, como ya dijimos, em, hubo mucha gente que siguió siendo pobre y Porfirio Díaz no se preocupó tanto por esta clase social. Por el contrario, al crearse la clase media, por así llamarla, esta clase tuvieron la oportunidad de crecer un poco más, de a lo mejor adentrarse en asuntos políticos, sociales y culturales, pero, y aquí es el gran pero, solo lo hicieron cuando estaban de acuerdo con las políticas de Porfirio Díaz. Y esto nos lleva a que Porfirio Díaz también demostró en su legado o en su manera de gobernar que era un presidente que no le gustaba la oposición, ¿no? Era un presidente que si tú no estabas de acuerdo con él, pues, ¿qué crees? El ejército estaba muy cerca al presidente y por lo tanto podías tener una represión inclusive violenta de las cosas que no estaban de acuerdo con el gobierno. Creo que un punto bueno de la personalidad de Porfirio Díaz es que sabía tomar lo bueno de aquellas cosas que eran malas. Por ejemplo, él peleó contra el ejército de Napoleón III durante una invasión francesa en México. Así que podrías pensar que guardó cierto resentimiento hacia los franceses, como fue el caso muchos años en México contra los españoles, ¿no? Ujú. A la fecha, sí. Sí, hasta la fecha todavía hay bastante resentimiento. Pero el buen don Porfirio Díaz lo que hizo fue tomar lo mejor del mundo francés. Trajo a México no solamente inversión, sino la comida francesa, la arquitectura, las artes, la literatura, el idioma, todas estas cosas que él consideraba como de riqueza cultural para poderla mezclar con nuestra cultura. Sin embargo, todavía le gustaba nuestra propia cultura. Se dice que en su mesa él siempre tenía un menú de comida francesa. Sin embargo, estaba adornado con cositas o con dibujos prehispánicos. Wow, qué mexicanísimo. Sí, de hecho, a esta etapa algunos autores, algunos historiadores la conocen como el afrancesamiento, que es decir, volver México un poco francés. Y otra vez, ¿por qué hacer eso? ¿No tenemos suficientes raíces culturales para solo quedarnos con nuestra cultura? Claro, tenemos muchas raíces culturales, tanto que no afecta que tomemos cosas de otras culturas. Bienvenido a la globalización. Una de las ventajas del afrancesamiento es que llegaron las tiendas departamentales. Fue como el inicio de este concepto en México. Ventajas para las mujeres. Yo creo que los esposos no estaban muy felices de que las mujeres fueran a gastar todo el dinero. Pero bueno, sigue. En México era nuevo todo esto de las boutiques, ¿no? Ujú. Esta palabra que de hecho es francesa, pero que todavía utilizamos para tiendas que son más exclusivas o que tienen productos más lujosos. Y algo que a mí me encanta es que Porfirio Díaz estaba tan emocionado con todo este tema de Francia que incluso en algunos colegios se empezó a enseñar francés. Qué padre empezar a estudiar otros idiomas, ¿no? Sí, claro, eso no podemos negarlo. Pero igual, ¿por qué francés y por qué no tal vez empezar a estudiar otra vez las raíces de los lenguajes prehispánicos, ¿no? ¿Por qué no enseñaban español, náhuatl o, no sé, alguna otra lengua por el estilo? ¿Tú hablas un idioma indígena? No, pero Ah. por culpa de Porfirio Díaz, porque no empezó a dar esa educación desde antes.